La inmensa mayoría de las arcadas románicas localizadas en esta finca privada de Palamós pertenecen al claustro de la Catedral Vieja de Salamanca. Es la principal conclusión de un riguroso informe elaborado por una docena de catedráticos y expertos en arte y que ahora publica la Universidad de Salamanca. Se cierran las incógnitas en torno a un misterio que ha durado siglos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es lunes 18 de febrero y hoy en León se ha presentado un importante proyecto para garantizar que las empresas, tengan el tamaño que tengan, puedan estar a resguardo de los ataques informáticos. El proceso de digitalización entraña un riesgo, pero no todas las empresas tienen el tamaño para hacerles frente. Al menos hasta ahora, porque esta iniciativa universaliza el servicio en la comunidad. En este mismo foro, Herrera ha pedido que León sea la sede del Centro Europeo de Competencia de Ciberseguridad Industrial. Aquí existe la capacidad de coordinar recursos y experiencias de toda Europa y para presentar una candidatura con posibilidades de triunfo. Los colegios que lo soliciten podrán contar con un profesional de enfermería de forma permanente o ambulatoria, dependiendo de la demanda. La orden deja claro que los profesores no están obligados a suministrar los medicamentos a los niños. Y a estas horas prosigue en Burgos la reunión del Consejo de Sanidad con el Consejo de Atención Primaria para abordar la falta de médicos. En la reunión ha estado presente el nuevo gerente después de que el anterior dimitiese ante la presión de los médicos. Vengo dispuesto a hablar hasta que me quede sin habla. Entonces, yo creo que es lo primero que tengo que hacer, es hablar con los profesionales y conseguir llegar a acuerdos. Y este lunes los partidos celebran sus primeras ejecutivas tras el anuncio de convocatoria de elecciones generales. Pedro Sánchez ha dirigido la del PSOE con las encuestas sobre la mesa, en la que les dan la victoria, aunque muy ajustada. En el PP, Pablo Casado reivindica el logro de haber conseguido la renuncia de Sánchez y el adelanto electoral. Y este mes de febrero se está despidiendo, bueno, todavía casi estamos a la mitad, con temperaturas bastante altas y lo que nos queda todavía. Cristina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad es que el anticiclón continúa encima de la península ibérica y durante prácticamente toda la semana vamos a seguir hablando de temperaturas altas, especialmente el fin de semana. Búsquense un plan para hacer porque los termómetros podrían alcanzar en algunas localidades los 24 grados. Todavía esta tarde seguirá entrando nubosidad por el oeste y seguiremos hablando de inestabilidad. Estas nubes dejarán lluvias débiles e intermitentes en la provincia de León, Zamora, León, Valladolid. Las temperaturas serán más próximas a los 15 grados durante esta próxima tarde. Nos vamos a ir en primer lugar a Burgos, donde a estas horas sigue reunido el Consejo de Gestión Extraordinario de la Gerencia de Atención Primaria de esta provincia. Allí está el consejero de Sanidad. La reunión viene precedida además de muchísimo ruido tras la dimisión de la gerente, después de la dura presión que ha ejercido el Colegio de Médicos contra ella por su mala gestión. Luis Ángel Rozas, buenas tardes. ¿Cómo ha transcurrido esa reunión? Buenas tardes. El consejero de Sanidad quiere aprovechar este relevo al frente de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos para intentar rebajar ese clima de crispación que ha caracterizado la relación con los profesionales durante los últimos meses. Por eso apuesta fundamentalmente por recuperar el diálogo. Y precisamente lo que les va a plantear en esta reunión es una alternativa al sistema de guardias en el punto de atención continuada en el barrio de Gamonal, en la capital burgalesa. Sáez Aguado también ha anunciado que solicitará al Ministerio la convocatoria de más plazas MIR para el Hospital Universitario de Burgos y también recuperar esa función formativa en los hospitales comarcales de Miranda de Ebro y Aranda de Duero. Crear un grupo en el que existe alguna representación, grupo de asesoramiento
en el que exista una representación más reducida que el propio Consejo de Gestión, para en el día a día pues, hablar más los temas y tener, como digo, un grupo de coordinadores y de responsables de enfermería pequeño que nos pueda ayudar. El diálogo y el consenso con los profesionales. Quien sabe realmente cómo está la situación en primaria son ellos. Entonces yo, si no me apoyo en ellos, es que no tengo nada que hacer. Y el consejero de Sanidad también respondía de otra de las consecuencias de la convocatoria de las elecciones generales para el 28 de abril, que va a obligar a cambiar de fecha algunas oposiciones que estaban convocadas para ese día, por ejemplo, las de auxiliar de enfermería. La modificación de calendario es más complicada porque las pruebas serán simultáneas en varias comunidades autónomas. Lo queríamos hacer manteniendo ese acuerdo entre varias comunidades autónomas de fijar las fechas de exámenes de determinadas oposiciones el mismo día, para evitar que entre las comunidades entre comillas, nos robemos opositores o profesionales. Yo creo que nos pondremos de acuerdo con facilidad y seguramente, con toda seguridad, modificaremos la fecha de las oposiciones. Y a partir del próximo curso, los colegios y los institutos que lo necesiten van a contar con una enfermera para atender a los alumnos con enfermedades crónicas. Hoy los consejeros de Sanidad y de Educación han firmado la orden que lo regula. Sanidad y educación van de la mano para atender a los niños que necesitan un control médico o la administración de medicamentos continua. Tendremos tantos enfermeros como requiera nuestro alumnado cada curso. En situaciones eventuales, los profesores no estarán obligados a dar la medicación a los alumnos que lo necesiten. Va a haber personal sanitario que va a administrar medicamento, porque el personal educativo no va a administrar medicamentos contra su voluntad y en casos difíciles, etcétera, ¿no? Las familias tendrán que solicitar en la matrícula esta asistencia sanitaria. Desde la consejería valorarán el informe médico y decidirán cuántos profesionales de enfermería se contratan. Desde enfermeros o enfermeras que hagan toda su jornada o casi toda su jornada en el centro educativo, hasta otras circunstancias en las que la atención será puntual, unas horas. El sindicato de enfermería ve bien esta medida, pero pide que sean contratos fijos y no eventuales. Nos da la impresión que va a ser meramente atender a una necesidad concreta de un niño, como por ejemplo pueda ser una medicación. Nosotros creemos que la enfermera es mucho más que atender a la medicación, que es también atender a las urgencias, pero que es hacer educación con esos niños. Hasta septiembre no se sabrá el coste de esta medida que financiará la Consejería de Educación. El personal docente e investigador de la Universidad de Burgos se ha concentrado esta mañana para reivindicar el cobro de los complementos por investigación y docencia. La Junta se niega a financiarlos y la UBU alega que no tiene dinero suficiente para costear unos suplementos que no están dentro del convenio, pero que sí cobran en la mayoría de las comunidades autónomas. La diferencia entre un doctor que lleva 15 años en la UBU y otro que lo hace fuera de la comunidad ronda los 700 euros al mes. La universidad no responde, pues bueno, que en parte es cierto, o sea, que es cierto que dentro de las universidades de Castilla y León, la de Burgos es la peor financiada, o sea, peor que León, peor que Valladolid y mucho peor que Salamanca, entonces que hay un problema económico, con lo cual dice que no puede responder. Vamos con más reivindicaciones. Vecinos y asociaciones de padres y madres de los centros educativos de Eras de Renueva, en León, llevan años reclamando un centro cívico-deportivo para el barrio, una instalación multiusos que permita salvar las deficiencias de infraestructuras que tiene esta zona. Los candidatos del Partido Socialista, la presidencia de la Junta y a la alcaldía de León, Luis Tudanca y José Antonio Díez, se han comprometido hoy con ellos, mediante la firma de un contrato, a construir este centro si llegan a gobernar. El 26 de mayo hay elecciones municipales y autonómicas. Nuestro compromiso es ponernos a trabajar el día siguiente para que esto sea una realidad, para que haya una partida presupuestaria en los primeros presupuestos que apruebe el próximo gobierno y que en el primer año de mandato esto sea una realidad. Cybersecurity Innovation UP. Detrás de esa complicada denominación en inglés se encuentra una herramienta que puede mejorar la ciberseguridad
a las medianas empresas que no disponen de un servicio para moverse con garantías en el mundo digital. Hoy en León se ha insistido en la necesidad de que las empresas españolas avancen en la transformación digital al mismo ritmo que el resto de Europa. Roberto Núñez, León, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En la Unión Europea el 42% de las grandes compañías y solo el 16% de las pymes se ha digitalizado ya, un proceso de transformación digital que supone la cuarta revolución industrial, que es básico para que las empresas sean competitivas y que se tiene que asentar en la ciberseguridad. Este hub busca facilitar ese proceso a las empresas españolas, dando formación, asesorando, también atrayendo fondos de la Unión Europea. La Unión Europea ha convertido a la ciberseguridad en una de sus prioridades para los próximos años. Prueba de ello es la creación de una red de centros nacionales que se especialicen en esa materia. Y Juan Vicente Herrera ha pedido que la sede se ubique en León. Aquí existe la capacidad de coordinar recursos y experiencias de toda Europa y para presentar una candidatura con posibilidades de triunfo. La apuesta también es económica. Europa dispondrá de 9.200 millones de euros para su programa digital, que incluye la supercomputación, la inteligencia artificial, la banda ancha o la ciberseguridad. La puesta en marcha del hub, con epicentro en el INCIBE, permite ganar fuerza para presentar proyectos. Las empresas se tienen que digitalizar porque si no pierden competitividad, y deben hacerlo de una forma cibersegura y además incorporando la ciberseguridad y la digitalización en sus procesos productivos. Este hub también asesorará a las empresas en su transición digital. Solo el 16% de las pymes europeas lo ha llevado a cabo y dará formación a los empleados. Las competencias que tienen en este momento no son excelentes, necesitan avanzar en ellas y además tenemos otro problema, que hay un 13% que es que no tiene ninguna competencia. El INCIBE registró 115.000 incidencias el año pasado. En este 2019 se espera que el 90% de las empresas reciba alguna alarma o ataque. La ciberseguridad es clave para afrontar los retos económicos y sociales del siglo XXI. Generosa entrega de encuestas para calentar la carrera electoral. El PSOE ganaría en las urnas con hasta 119 escaños. En esa victoria coinciden todas, pero también en que únicamente con Podemos no podría gobernar. Las derechas suman más que el bloque de izquierdas. PP, Ciudadanos y Vox juntos pueden acariciar la mayoría absoluta o hasta superarla de largo. 188 escaños les otorga en su encuesta La Razón. Todos los sondeos coinciden en el batacazo de PP y Podemos y en la escalada de Ciudadanos y de Vox. También en el papel que jugarán los indecisos. Y en este ambiente los socialistas valoran positivamente esas encuestas. Esta mañana, en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, se ha puesto en marcha la maquinaria electoral. Eduardo Martínez, Madrid, ¿qué decisiones se han tomado? Sí, la primera es establecer el calendario de primarias. Desde hoy hasta el 25 de febrero se pueden presentar los aspirantes a candidato socialista a la presidencia del Gobierno, aunque aquí en el partido creen que en esa lista no habrá más nombres que el de Pedro Sánchez. Después, los días 14 y 15 de marzo, se reunirá la Comisión Federal de Listas y a continuación, el día 17, el Comité Federal del PSOE se pronunciará sobre todas las candidaturas. El secretario de Organización del PSOE dice que aún no se ha decidido quién liderará la lista del PSOE a las elecciones europeas, ni si los actuales ministros estarán integrados en alguna lista electoral, aunque cree que haber sido miembro del gobierno de Pedro Sánchez es un buen aval para ello. Ábalos también ha señalado que el PSOE está más movilizado que nunca, que el 28 de abril salen a ganar y a formar una mayoría y que no se plantean de momento ningún tipo de pacto. Nuestra aspiración es conseguir un gobierno monocolor. Esa es nuestra aspiración y vamos a trabajar en ello. Hemos conseguido hacerlo con 84 diputados. Con bastantes más no será más fácil hacerlo. Pablo Casado también ha reunido a sus varones para dar el pistoletazo de salida al periodo preelectoral. Lo estaban deseando, asegura, y les ha pillado ya con la marcha puesta. Salen a ganar, dice el líder de los populares, no a pactar, pero los acuerdos sí entran en sus planes. Sara Ayuso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo Casado no descarta pactos ni con Vox ni con Ciudadanos si es necesario, pero ha pedido a los suyos que salgan a ganar. Se la juegan, ha dicho, con aquellos que se fueron con los naranjas y con los nuevos votantes. Y para atraerlos un mensaje de unidad de España, de concordia y la promesa de la aplicación del 155 sin límites si llega a la Moncloa. Pablo Casado ha criticado la convocatoria de las elecciones el 28 de abril únicamente por táctica electoral del Partido Socialista y se pregunta quién va a querer apoyar a un presidente al que no quieren cerca ni sus propios varones porque lo consideran tóxico. Si el Partido Socialista puede volver a formar gobierno, le va a volver a dar lo que le pedían los independentistas. Pero si el PP logra formar gobierno, que es lo que vamos a hacer, pondremos a los separatistas en su sitio y pararemos una vez más el golpe de Estado que estaban dando. Y Ciudadanos ha acordado hoy una decisión importante. Va a celebrar sus primarias para elegir candidatos en todos los niveles entre el 2 y el 9 de marzo, el día en el que previsiblemente Albert Rivera será ratificado como aspirante a la presidencia del Gobierno. La formación naranja lo ha fijado en una ejecutiva en la que también han acordado que no habrá pactos con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un ejecutivo de coalición después de las generales de abril. Y Podemos recupera uno de sus grandes mantras electorales, más allá de su mensaje de frenar a la derecha. La formación morada basará parte de su campaña en la devolución del dinero del rescate bancario y en revertir los recortes en los servicios públicos. Vamos a garantizar que ese dinero la banca lo devuelve. Vamos a hacer lo contrario de lo que ha planteado el Partido Popular. No vamos a bajarle los impuestos a los ricos, no vamos a aumentar los privilegios fiscales de las grandes fortunas y de las grandes corporaciones, no vamos a permitir que se siga desmantelando la sanidad, la educación y la ley de dependencia. La participación de los votantes que residen fuera de España apenas llegó al 3% en las últimas elecciones autonómicas. Para simplificar los trámites y mejorar esa participación, Podemos intentará cerrar un acuerdo con todas las fuerzas políticas en la comunidad. Su intención es que el trámite de rogar el voto, es decir, de solicitar su derecho a ejercer el voto en el extranjero, sirva tanto para las convocatorias electorales del 28 de abril como para las del 26 de mayo. Habrá mucha gente que va a solicitar el voto para las generales, pero que no lo haga para las autonómicas, porque hacer dos veces esta tarea que es ingente, pues mucha gente se echa para atrás. Con lo cual, algo tan sencillo como que con un único ruego de voto puedas votar en dos comicios que van a acaecer en un interludio temporal de un mes, consideramos que es algo muy sensato y muy razonable. En Europa, una estimación de distintos sondeos otorga 16 eurodiputados al Partido Socialista, que sería el partido más votado de España. El PP perdería 2 parlamentarios y se quedaría con 14. Los que más ganarían son Vox, que pasan de 0 a 6, y Ciudadanos, que obtendría 10 parlamentarios. Esta mañana, la Universidad de Valladolid ha organizado actos en varias provincias para animar al voto de los jóvenes. ¿Qué días son las elecciones europeas? El 22 de mayo. Sí, el 27 de abril. Ni idea. Ese es el problema, que el 73% de los jóvenes pasó de votar en la última cita con Europa. Pero no hemos sido tan buenas en transmitir una emoción, un sentimiento, el sentimiento de ser europeos. Esta vez voto es la campaña que han puesto en marcha las instituciones europeas para solucionarlo. Vosotros hagáis vuestra esta campaña, porque si Macron ganó en Francia, por ejemplo, fue gracias al voto popular de la calle y el haber sabido convencer a la gente y convertido a la gente en embajadores de esa idea. Para ello estamos aquí, para incentivar a que la gente salga a votar y realmente entienda y pueda asumir lo realmente importante que es nuestro voto. Los extremos, derecha e izquierda, acusan a Europa de los males de la globalización. Actividades como esta intentan desmontar esos falsos mitos. La mejor manera de mantener soberanía como Estados y de ser más importantes en el contexto internacional es ceder soberanía en común a la Unión Europea. Rompen una lanza por los europarlamentarios que además cuentan con más libertad de voto que los diputados nacionales. Expulsada de Venezuela una delegación del Partido Popular Europeo que había viajado al país para reunirse con Juan Guaidó.
En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela, nos han retenido los pasaportes. Así lo anunciaba el eurodiputado español Esteban González Pons momentos antes de embarcar en el avión de vuelta a España. Las autoridades venezolanas les interceptaron nada más aterrizar y poco después fueron expulsados, según el gobierno de Maduro, por tener fines conspirativos. Ante estos hechos, Pons ha pedido a la Unión Europea que actúe. Fuimos conducidos a un pequeño cuarto, se nos retiraron los pasaportes, no se nos dio ningún documento indicándonos la razón por la que se nos expulsaba y después de unos momentos muy desagradables y muy violentos, fuimos conducidos directamente al mismo avión en el que habíamos venido. El próximo jueves 21 de febrero se celebran elecciones sindicales en Renault España. Están llamados más de 11.000 trabajadores. Hemos hablado con los principales sindicatos para ver su balance en los últimos años y plantear los principales retos de futuro. Su primera apuesta es mantener la negociación de acuerdos que permitan nuevos planes industriales. Los resultados actuales son su aval. Se han superado las previsiones iniciales con las que negociábamos el plan industrial. Por ejemplo, la inyección de aluminio se ha duplicado su capacidad. Posibilitado llenar de carga de trabajo nuestras plantas, que hoy están prácticamente a completa actividad con las recientes noticias del turno de noche de Palencia. Han conseguido todos los acuerdos del plan, están ya puestos en marcha, algunos con mejoras y ampliaciones como la inyección de aluminio. En empleo se ha traducido en pasar en 10 años de 8.000 trabajadores a 14.000. Este será el principal reto de futuro, mejorar su calidad y los salarios. Primero, conseguir más empleo indefinido. Debemos de incrementar estos números de indefinido. Somos gente preparada. Es el momento propicio para seguir creciendo desde el punto de vista salarial. Pero también hay otras reivindicaciones. Como pueden ser temas de conciliación, tanto para los compañeros del grupo obrero y del grupo técnico. Negociar para conseguir más proyectos y más futuro. La formación de los trabajadores de cara a estas nuevas tecnologías. En este sentido ya se están adaptando las antiguas instalaciones del Twitchy para una nueva nave de baterías. 500.000 Renault Megane han salido de la factoría de Palencia en los últimos 3 años. Este vehículo se exporta a más de 40 países de todo el mundo. Desde que comenzara la fabricación de la gama Megane en la planta palentina en 1995, se han producido casi 5 millones de este modelo, que hace que situar a esta planta entre las más importantes de la alianza del grupo. Este joven Iván García, de 29 años, ya ha sido localizado. Se le llevaba buscando desde el pasado viernes en Guardo, en Palencia. El joven ha aparecido en perfecto estado, estaba en Bilbao hace tan solo unos minutos y ahora va a ser trasladado a Palencia capital, donde la policía le va a tomar declaración para que esclarezca todo lo que ha ocurrido. Los afectados en el caso del supuesto cambio de ataúdes en la funeraria El Salvador en Valladolid van a tener que ser herederos para poder personarse en el caso. Es el requisito que ha establecido el Juzgado de Instrucción que investiga esta operación, la operación Ignis. Para cumplir con este requisito tendrán que presentar más documentos, como la declaración de herederos. Este hecho puede dificultar la presentación de demandas en algunos casos. Cualquier supuesto en los que quien ha abonado los gastos del sepelio haya sido pues, un cuñado, un pariente político, puede ser incluso un amigo de la familia. Nos vamos ahora hasta Ucrania, donde padres y madres españoles de bebés nacidos por gestación subrogada en este país denuncian que están atrapados sin poder inscribir a sus hijos. Aseguran que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha bloqueado por sorpresa el proceso de inscripción de esos niños. Sin ese trámite no pueden obtener el pasaporte español de los bebés para viajar a España. El Gobierno ha anunciado que está buscando alternativas para solucionar esta situación.
Una de esas familias de Palencia nos cuenta su experiencia. Los niños siguen aquí sin asistencia sanitaria, sin vacunas, sin nada. Y nosotros seguimos, claro, sin poder ejercer nuestros derechos como padres ante nuestro país, para poder pedir permisos de paternidad, para poder hacer cualquier trámite. Ya llevamos 2 meses y la situación parece que se alarga. En Segovia, la consejera de Familia ha visitado una residencia de ancianos que está en proceso de reconversión. Fue abierta en el año 1974 para personas autónomas. Sus plazas se van transformando poco a poco en asistidas. En la actualidad hay 84 y en breve va a comenzar el cambio de otras 66 plazas. Una actuación que está incluida en el marco del diálogo social y que incluye la reconversión de 419 plazas en toda la comunidad. Yo pienso que en el 2020, que es cuando tendríamos exactamente pues, la mitad del periodo, estaríamos hablando ya de más de la mitad de esas plazas reconvertidas. La película Rayman o el protagonista de Big Bang Theory, Sheldon Cooper, dieron visibilidad al síndrome de Asperger. Hoy se celebra el Día Internacional de este trastorno del espectro autista. En Europa la incidencia es 1 por cada 100 personas. No es una enfermedad, es un trastorno de neurodesarrollo que les acompaña de por vida. Este centro se ha convertido en el lugar donde Sofía, por primera vez, ha hecho amigos. Tiene 22 años, estaba diagnosticada de TDAH hasta que el año pasado cambió de psiquiatra y le dijeron que lo que tenía era TEA, es decir, trastorno del espectro autista. A partir de ese momento, todo cobró sentido para ella. Nunca había conocido a nadie como yo, pues siempre me sentí un poco el bicho raro, en plan, ¿por qué hago estas cosas y la gente no? ¿Por qué se ríen de mí? ¿Por qué no entiendo el chiste? En el colegio muchas veces me dicen, joder, Sofía, no te enteras. Estudia la carrera de Historia y ahora ha aprendido a gestionar los momentos de estrés gracias a este cubo que siempre le acompaña. Atrás queda la época del colegio en la que se sentía la rara del grupo. ¿Te sentías diferente? Soy tan diferente como que me hacen el vacío. Muchas personas con autismo que están en un entorno ordinario que sufren acoso en los colegios. ¿Por qué sufren acoso? Pues por desconocimiento de lo que a ese niño o a esa niña le está ocurriendo. El síndrome de Asperger solo es uno de los tipos del autismo, un trastorno que tiene muchas formas de afectación. Lo vemos en Miguel, quien hoy se esmera en colorear su trabajo porque quiere salir bien en la tele. Hombre, te va a ver y vas a salir, vamos, estupendo. O Álvaro, muy concentrado en su tarea. Diferentes miradas de las que todavía queda mucho por aprender en nuestra sociedad. Muy bien. 17 incendios forestales continúan activos todavía en Cantabria después de un fin de semana en el que ha llegado a haber hasta 40. El que más preocupa a estas horas es el de la zona de la Alcomba, en Ramales de la Victoria. El gobierno cántabro asegura que casi todos han sido provocados. Entre llamas, así trabajaba la UME anoche en Valle de Cabuérniga. El gobierno de Cantabria tuvo que pedir ayuda a la unidad militar de emergencias ante la proliferación de incendios en su territorio. Hay más de 700 personas trabajando en el operativo. También se han sumado 2 hidroaviones y un helicóptero del Ministerio de Agricultura. Entre todos han conseguido reducir a 17 los incendios activos, según la última información oficial. Las zonas más afectadas han sido Cabuérniga, Río Tuerto, Liérganes, Los Tojos y Santa María de Cayón. Pero esta mañana preocupaba este fuego, el de la Alcomba, porque estaba muy cerca de las viviendas y cabañas de Ramales de la Victoria. El presidente de Cantabria ha visitado la zona y ha confirmado que la mayoría de los incendios se han provocado de forma intencionada, aprovechando el viento que soplaba del sur. Todos saben, más o menos, quiénes queman, ¿eh? Eso es una cosa que se sabe. Además, algunos vienen ya de tradición, ¿eh? Vienen de atrás. A veces hay ese sentido de decir, oye, yo no voy a ser el chivato que denuncie a uno que sé que lo hace. No, hay que hacerlo. Revilla ha confirmado también que ya se han producido 2 detenciones en relación a estos incendios. Sin embargo, se teme que los fuegos intencionados vuelvan en los próximos días, ya que se esperan nuevas rachas de viento del sur.
La consejera de Agricultura y Ganadería ha visitado hoy en Palencia una empresa Valle de San Juan, una compañía dedicada a la producción de queso y que es una de las que ha recibido ayuda de la Junta en esta legislatura. En total, el Ejecutivo Regional ha subvencionado 120 proyectos agroganaderos en Palencia, una inversión de 46 millones de euros que ha permitido crear 870 puestos de trabajo y mantener otros 4.000. Lo que intentamos es que... El Gobierno tiene intención de intervenir la Sociedad General de Autores al menos por 6 meses. Así lo ha solicitado el ministro de Cultura y Deporte a la Audiencia Nacional. José Guirao toma esa decisión porque la entidad no ha cumplido con el apercibimiento que se les envió el pasado mes de septiembre. En él se requería que arreglaran graves incumplimientos como la adecuación de sus estatutos a la Ley de Propiedad Intelectual o la aprobación de un nuevo reparto de derechos televisivos. El ministro asegura que la situación es intolerable. Ya no hay ningún tipo de duda. El llamado claustro de Palamós es 100% salmantino. Así lo atestigua una publicación coordinada por el catedrático Gerardo Boto y editada por la Universidad de Salamanca, que zanja el debate académico sobre este claustro. Es original del siglo XII, en al menos su mitad, y su procedencia, de forma inequívoca, es la Catedral Vieja de Salamanca. Su descubrimiento fue todo un terremoto para los historiadores. Un claustro románico en un chalet en Palamós. No tardaron voces en afirmar que el claustro procedía de Castilla y León. Un presunto grupo de expertos de la Generalitat lo negó, afirmando que era una construcción moderna. Pero este libro de 500 páginas llenas de argumentos de todo tipo zanja la cuestión. Conclusión inequívoca e irrefutable de que todo lo que hay en Mas del Ben es piedra de Villamayor. ¿Y cómo encaja el conjunto de Palamós con esas anchuras de las que nos hablan como fósiles directores inapelables las vigas que están en el propio Museo de la Catedral? Pues como un guante. El estudio calcula que al menos el 43% de los capiteles y cimacios labrados son originales del siglo XII. La pregunta es cómo sale de Salamanca y la respuesta es casi una novela. Un anticuario zamorano, Ignacio Martínez, lo compra como piedra, lo restaura y monta en Ciudad Lineal en Madrid para venderlo a un norteamericano. Le sorprende la guerra y queda en el olvido hasta que lo compra su propietario para Palamós. Siguió su decurso de modo comercial, no hubo ningún expolio, nadie expolió a nadie. Por un lado, por tanto, lo académico y por otro, lo político. Es irreclamable, pero que conste que el claustro de Palamós es el claustro de Salamanca. La segunda fase de excavaciones de la muralla de Ávila confirma su origen romano y que su perímetro es el mismo que el actual. Unos trabajos que se han realizado en la parte oeste, junto al arco del puente Adaja, y determina además que Ávila siempre ha estado poblada, desde que esa muralla primigenia se levantó en la época del emperador Augusto. El Ayuntamiento de Salamanca ha hecho entrega de los premios de novela y poesía Ciudad de Salamanca en su edición 2018. El madrileño Ángel Aguado ha sido galardonado con el premio de novela por Patagonia y el asturiano Servando Cano por la obra poética Piel de trigo. A esta última convocatoria se presentaron casi 500 obras. Patagonia es una novela de amor. Es una novela de amor a dos bandas. De amor a la ciencia y a la investigación, como ya he dicho anteriormente, y de amor entre las personas, hombres y mujeres. Es un honor también haber recibido este premio de poesía Ciudad de Salamanca, sobre todo por la calidad, por la enorme calidad de un jurado presidido por Antonio Colinas. Hoy nos vamos a despedir desde Segovia, en concreto desde el Palacio de Quintanar, que acoge hasta el próximo 31 de marzo una exposición de instantáneas del fotógrafo burgalés Isaac Martínez Marcos. Bajo el título de Greguerías fotográficas, el artista compone imágenes metafóricas ingeniosas, unas llenas de humor y otras de crítica. Con estas greguerías fotográficas nos vamos. Adiós.
Greguería es el texto que de forma fugaz, pero aguda y certera, expresa un pensamiento filosófico, humorístico o crítico. Hacerlo con las palabras, créanme, ya es difícil, pero aún lo es más hacerlo con la imagen. De esto, Isaac Martínez Marcos, o Sacris, como le llaman en el gremio, sabe mucho. Siempre me ha interesado mucho el surrealismo, que realmente es surrealismo puro. Y luego, bueno, a fuerza de pensar, y supongo que mi cabecita pues es diferente, un poco diferente hacia los demás. En los años 70, Sacris comenzó en su ribera del Duero burgalesa a estudiar fotografía. Ha trabajado y colaborado en publicaciones como el Diario de Burgos o la revista Vogue. Por eso en su obra se aprecia algo de esa desfachatez que otorga la experiencia. Pues la cultura, no sé, aquí en Segovia, en Burgos, pues la verdad que ha bajado las ayudas a la cultura, han bajado una barbaridad y fue una crítica en ese sentido, ¿no? Cerrado a cal y canto y encima con un candado de doble cierre, como puedes ver. Poesía visual al servicio de la interpretación del visitante para viajar, como ven, hacia la luz de una imagen.